necesario. Eso, bueno, a diferencia de lo presencial, que uno no puede ir y se la pierde, en este caso no es así. ¿Me escuchan todos bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna cuestión que les haya generado duda. Profe, A ¿cómo mí por mi estás? Yo parte, tengo una duda. perdón, perdón. Sí, Ay, Sofía. ¿Viste el artículo 2, inciso D de la ley 16.986, creo que es? Donde en el caso Houghton aparece como que se declara inconstitucional. A ¿Qué es ver, el que tenés que, digamos, déjame buscar la ley. ¿Qué dice? Decime, vos hablá. Yo qué es creo el que la tengo acá. que, si no me equivoco, es el que establece, sí, es el ¿Cuándo que no será establece la admisible? caducidad de 15 días. El artículo 2 de la ley de amparo, la nacional, dice Sí, cuándo no será admisible la acción. claro, y en el inciso E dice la demanda que no se sido presentada dentro de los 15 días hábiles, a partir de que la Sí, fecha que el auto fue es un, ejecutado debió producirse. sí, es un plazo de caducidad. La Sí, ley de provincia también lo tiene, pero dice sí, pero 30 hay de días. 30 días. Sí, Sí, mi pregunta era, en el fallo Houghton sobre amparo se establece que es, digamos, inconstitucional, sí. pero en la práctica, digamos, ¿se aplica o no? Porque cuando nosotros hicimos el cuadro comparativo que nos hizo usted, Sí, aparecía 15 días y después en otro aparecía 30 días. Pero no sí. sé si es solamente en el caso Houghton donde se dijo eso, y si los demás, digamos, lo acompañan, o es solamente, digamos, del fallo Houghton. No, en general, la verdad, no es un plazo que se tenga, que te desestimen la demanda de amparo por, por no haber cumplido con ese plazo de caducidad. Porque se entiende que hay digamos, un derecho, una garantía constitucional que tiene que tiene preferencia, que no puede ser por un plazo de caducidad tan breve. Incluso en provincia los 30 días son hábiles también, la ley no dice si son hábiles o son inhábiles, la jurisprudencia dice que son hábiles, pero tampoco es un plazo que se tenga, digamos que los juzgados o los tribunales eh, desestimen una demanda por el plazo ese de caducidad. En la práctica, la verdad, si yo estoy dentro del plazo, lo meto dentro del plazo y me evito cualquier tipo de cuestión, ¿no? Al respecto. Si no estoy en el plazo y puedo de alguna manera, porque también, a ver, por ejemplo, en los amparos de salud, ¿qué pasa? Muchas veces viene la persona y dice, no, porque este tema, esta cuestión, me denegaron la operación hace un año, se la denegaron, porque no era algo urgente de vida o muerte, ¿no? Era una prótesis de rodilla que se tenía que poner. Anda más rengo, menos rengo, pero no era de vida o muerte, ¿no? Entonces, pasó un año y es un tiempo demasiado largo, porque yo no puedo decir una acción expedita, rápida, y esperé un año. Entonces, ¿qué hago? Pues es una cuestión de razonabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo que hago es, de alguna manera, hacer que el plazo se reanude. ¿Y cómo hago? Hago un oficio, mando una carta documento, ¿no? Algo que me
que me reanude el plazo, que me lo vuelva a establecer, volver a poner la cuestión sobre la mesa, ¿no? Entonces ahí la vuelvo a poner, la vuelvo a hacer contemporánea, la vuelvo a hacer actual, la actualizo el plazo y ahí ya meto el amparo, ¿sí? Es más, suponete, yo puedo hacer un oficio o hacer una carta documento, y en ese oficio y en esa carta, o en esa carta documento decir, y se agravó, durante este año se agravó la situación de salud, ¿no? Y después en el amparo adjunto un certificado que dice que la lesión es de larga data, pero que en este tiempo se agravó, que ya no da más, ¿no? Entonces yo actualizo la situación. Porque es muy común a veces estas cosas de que, obviamente, si necesito una operación, un bypass y estoy internado, es ya ahora, y la persona lo va a hacer mientras está internado. Pero hay otras cuestiones donde por ahí la urgencia se desdibuja un poco, ¿no? Entonces uno siempre tiene esas herramientas para utilizar. Por ejemplo, en las cuestiones, cuando son temas de medicación, que son mensuales, ¿no? Que la prescripción es mensual, donde la persona tiene que hacer un tratamiento y tiene esa medicación todos los meses, la jurisprudencia ha dicho que el plazo de caducidad en provincia no corre, porque esa obligación se reanuda, ¿no? Mes a mes, ¿sí? Así que es así, en principio no se le da bolilla, pero uno tiene herramientas, digamos, como para hacer valer, para tampoco dejar la situación, o sea, quedar tan expuesto cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? Gracias. No, por nada. Yo le quería preguntar, profe, Sí. si lo de la ejecución de sentencias extranjeras, que no lo vimos en clase, si eso Sí, lo porque tenemos. no está en el programa, no entra. No lo, listo, perfecto. Buenísimo. Y después, si usted podría explicar brevemente, porque me cuesta bastante el proceso de ejecución de sentencias, es el que más me cuesta. Le pregunté por mail, pero teniéndola ahora, quiero aprovechar y ver que me explique bien los pasos del mandamiento y eso. Es que no hay mandamiento en la ejecución de sentencia. Vamos a hacer un repasito sucinto de lo que es la ejecución de sentencia, porque por ahí la duda tuya, Noelia, es la de algunos otros, y ya veo por dónde rumbea la duda. En la ejecución de sentencia tenemos una sentencia, ¿no? O sea, ya pasó, ya se sustanció un juicio de conocimiento, ¿sí? Ordinario, sumario, sumarísimo, pero hay un juicio de conocimiento que terminó con una sentencia. ¿Qué tipo de sentencia? Una sentencia de condena, ¿sí? Donde se condenó a alguien. Las únicas sentencias que se pueden ejecutar son las sentencias de condena. Porque las sentencias que son declarativas o constitutivas no se ejecutan. Supónganse, una sentencia que declara la adopción de un niño o una niña. No se ejecuta, se inscribe en el registro. O la sentencia que declara el divorcio de las partes, se inscribe en el registro. O la sentencia que declara que el dominio fue adquirido por usucapión veinteañal. También se inscribe en el registro y nace un nuevo dominio, ¿verdad? Entonces, esas sentencias no se ejecutan, ni las declarativas ni las constitutivas.
Las únicas sentencias que se ejecutan son las de condena, que condena a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. El código, en la mayoría de sus artículos, porque después tiene algún articulado específico de la ejecución de las sentencias que condenan a dar cosas, o a hacer cosas, o a no hacer. Vieron que es el artículo, a ver, ya les digo, el 500... El 511 condena a hacer, 512 condena a no hacer, y 513 condena a entregar cosas. Entonces, ¿qué pasa? A ver, supónganse que después de un proceso ordinario, el juez condena al demandado a entregar el auto, entregar un automóvil. Se notifica, queda firme la sentencia, ¿no? O sea, o se consintió o atravesó todo el proceso recursivo, pero la sentencia se encuentra firme, ¿sí? Firme o ejecutoriada, como dice el código. En ese caso, si el demandado no entrega la cosa, ¿qué hago? Voy y se la secuestro, ¿sí? Mandamiento de secuestro, voy, se lo secuestro. Bien, si condena a hacer una cosa, ¿sí? Y no la hace, tengo algunas alternativas. Puedo imponerle astreintes para vencer su renuencia a cumplir el mandato judicial y que cumpla con la orden judicial, o bien podría hacerlo, la cosa que tiene que hacer, supónganse, me tiene que arreglar una pared que se me está cayendo de la casa. Bien, o me la hace otro a su costa, ¿sí? O se indemniza, ¿verdad? Pero bueno, esas son alternativas a las condenas de dar cosas, de entregar, de hacer o de no hacer. Ahora, el tema de la ejecución, cuando hablamos de ejecución de sentencia, los artículos 500, 501, 502, 503, prevén el caso de las sentencias que condenan al pago, ¿sí? De una cantidad líquida y exigible, ¿sí? Cuando una sentencia condena a pagar una suma de dinero, ¿sí? Entonces, supónganse, después de un proceso sumario u ordinario, pero un proceso de conocimiento, el juez condena a pagar 400.000 pesos, más los intereses y las costas del juicio, ¿sí? Se notifica, toda etapa recursiva, no se cumple voluntariamente. Lo primero que tenemos que tener presente es que el modo normal de cumplimiento de la sentencia es el cumplimiento voluntario, ¿no? Lo notifico, el condenado sabe que tiene que cumplir, cumple voluntariamente. Este proceso de ejecución de sentencia es para los casos en que el condenado no cumpla voluntariamente, ¿sí? Ya pasó el plazo que el juez le dio, supónganse 10 días para cumplir, ya pasó el plazo. Bien. Entonces, ¿el código qué dice? Dice, primero dice que la ejecución de sentencia va a ser aplicable a sentencias de tribunales, ¿no? O de jueces, laudos arbitrales, ¿sí? También puede ser que ejecutemos honorarios, o que ejecutemos una multa procesal, unas 30, ¿sí? O supónganse una transacción, el juicio en vez de terminar con una sentencia, terminó con una transacción o con una conciliación. Entonces ese acuerdo homologado
también es ejecutable por el mismo procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a estar hablando de sentencias de condena, ¿sí? En segundo término, lo que vamos a tener que tener presente es que sí o sí, como condición sine qua non en una ejecución de sentencia, vamos a tener un embargo, ¿sí? Un embargo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un bien para rematar, para subastar y cobrarme de ahí por la fuerza lo que el deudor condenado no me quiere pagar voluntariamente, ¿sí? Entonces, sí o sí, un embargo sobre un bien. No podría ejecutar una sentencia si yo tengo una inhibición general de bienes. ¿Qué voy a ejecutar? ¿Se dan cuenta? Siempre tiene que haber un embargo, sí o sí. Supónganse que yo no conozca bienes del deudor. No conozco ningún bien. ¿Qué hago? Les pregunto, a ver si alguien me va siguiendo. La intimación de pago, no. No. ¿Inhibir Yo bienes? tengo que ejecutar una sentencia. Y les estoy diciendo que sí o sí tengo que tener un bien a embargo. Tengo que tener un embargo para ejecutar. Yo tengo que embargar algo para rematar. Claro. ¿Y no? ¿Qué voy a ejecutar? ¿Embargo sobre el sueldo si tuviera? Sí, ponele, pero no tiene sueldo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ingresos futuros no. No, pero supónganse que ustedes me pueden decir, bueno, a ver, Cristina, nosotros estudiamos que si no conocemos bienes del deudor, le podemos trabar una inhibición general de bienes. Perfecto. Yo trabo una inhibición general de bienes, pero con eso no puedo iniciar el proceso de ejecución de sentencia, ¿sí? Con eso no puedo. Eso va a ser nada más hasta que yo le descubra algún bien. Y cuando le descubra algún bien, ahí voy, lo denuncio, lo embargo y empiezo la ejecución. ¿Sí? Mandamos Entonces, oficios a los registros. claro, yo investigaré hasta que le encuentro un bien. Cuando le encuentro un bien, lo embargo. ¿Sí? Yo inicio la ejecución de sentencia. Inicio la ejecución de sentencia, le digo, señor juez, acá hay una sentencia de condena que condena a una cantidad líquida, dijimos 400.000 pesos, ¿sí? Pero siempre hay una parte de la condena, hay una parte de la condena que es ilíquida, que tenemos que liquidar, porque supónganse que dice 400.000 pesos más los intereses a la tasa activa más las costas. Esos ingredientes, los intereses y las costas, yo tengo que practicar una liquidación, ¿sí? Entonces, yo lo primero que voy a hacer va a ser practicar una liquidación y voy a decir 400.000 pesos más intereses, la tasa activa por tantos años, me da 200.000. Total, 600.000. Más los honorarios que me regularon, 800.000 pesos, supónganse. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo una liquidación aprobada. Practico la liquidación, de la liquidación se corre traslado por 5 días, se puede, el demandado podría cuestionar la forma en que se liquidaron los intereses, o cuestionar alguna cosa, el juez aprueba la liquidación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer va a ser trabar el embargo sobre un bien, ¿sí o sí? Trabo el embargo sobre un bien. Y después, ¿qué hago?
ya no voy a intimar de pago. En el caso de la ejecución de sentencia, no hay intimación de pago. ¿Por Hay qué cita de no hay? venta. Hay citación de venta. Hay citación de venta, pero ¿por qué no hay intimación de pago? Porque ya Porque tenés. vos ya lo intimaste cuando Obtuvo la en realidad oportunidad. tendría que haber cumplido y no cumplió. Entonces ahí ya hubo una Exactamente. intimación. Exactamente, porque el demandado ya tendría que haber cumplido voluntariamente en el plazo que el juez le dio para cumplir la sentencia. Ese era el plazo que tenía para cumplir. Acá yo no estoy hablando de un pagaré o de un cheque, que es un título extrajudicial. Yo estoy hablando de un título ejecutorio, que es judicial. Entonces, cuando promuevo la demanda de ejecución de sentencia, se va a trabar un embargo, voy a denunciar un bien embargo, y se va a trabar un embargo ejecutorio. Significa que no tengo ni que acreditar, obviamente que no tengo que acreditar ni verosimilitud en el derecho, hay certeza, hay una sentencia que estoy ejecutando, ¿sí? Tampoco va a haber ni caución juratoria ni nada, un embargo ejecutorio. Trabo el embargo y ¿qué hago? Cito de venta, nada más, 503. Artículo 503, cito de venta por cédula. El demandado va a tener 5 días para oponer excepciones. Excepciones que son contados, me sobran los dedos de una mano. ¿Sí? Falsedad de la ejecutoria. Por ejemplo, que se adulteró el monto de la sentencia, que se adulteró la firma del juez, falsedad de la ejecutoria. Prescripción, que pasaron ya 5 años que yo podría haber ejecutado la sentencia y no la ejecuté. Pago, o quita, espera o remisión. Es decir, que digamos, el acreedor me hizo un descuento en la deuda, o que me la perdonó, o que me dio un plazo mayor. ¿Sí? Eso es la espera. Entonces, esas son las poquísimas excepciones que el ejecutado puede oponer. ¿Por qué tan pocas? Porque es un título judicial, es un título ejecutorio. No es un cheque, un pagaré, una ejecución de expensas, un certificado de deuda por expensas, que son títulos ejecutivos creados por la ley, extrajudiciales. No, no, no. Acá estamos hablando de una ejecución de una sentencia, ¿sí? Entonces, son muy poquitas las excepciones, van a tener que ser fundadas en hechos posteriores a la sentencia, porque supónganse que diga, no, yo le hice un pago en el año 2015, y pero la sentencia es del 2017, ¿sí? Entonces, tienen que ser en hechos posteriores al dictado de la sentencia, y tienen que estar documentados. Se admite muy poquísima prueba, ¿sí? Y bueno, se corre traslado eventualmente ante la oposición de una excepción, se corre traslado por 5 días, el juez resuelve y dicta lo que se llama la sentencia de trance y remate, es decir, ordena seguir adelante con la ejecución. Pero acá, a diferencia del juicio ejecutivo, donde lo que ejecutamos es o un papel de comercio, o un instrumento público, o un instrumento privado que tiene fuerza ejecutiva, ¿sí? O un crédito por alquileres, o por expensas comunes, pero a diferencia de un título ejecutivo, tenemos un título ejecutorio, que es
judicial, ¿sí? Entonces, ya no, acá no hay mandamiento de intimación de pago. El deudor ya tuvo la posibilidad de pagar cuando le notificaron la sentencia y le dieron el plazo, ¿sí? Noelia, ¿te quedó más claro? Sí, me quedó re claro, ya lo entendí. Perfecto, gracias. Sí, me faltaba Bien. esa vuelta de rosca para entenderlo, me había trabado y bueno, quería aprovechar la clase de repaso para consultárselo bien, así ya no le mando más mail. No, no me molesta para nada. Está perfecto. Bien, bien. ¿Qué otra duda? Miro el programa a ver si hay alguna cosa que me parezca que puede resultarles. Hay veces que en la, digamos, como el código no prevé como excepción en la ejecución de sentencia la inhabilidad de título, ¿sí? La jurisprudencia ha entendido, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la inhabilidad de título se introducen, si yo necesito plantearlas, a través de la excepción de la falsedad de la ejecutoria, aunque no sea estrictamente falsedad de la ejecutoria. Supónganse, que haya una falta de legitimación pasiva, o sea, que el que le están ejecutando no es el que tiene que pagar la sentencia, ¿sí? O supónganse que hay que aún no está vencido el plazo, o sea que la deuda, si no está vencido el plazo, la deuda no es ¿qué? No es exigible todavía. No es exigible, perfecto, no es exigible. Y dijimos que la ejecución de sentencia tiene que haber una suma de dinero líquida y exigible, ¿sí? Entonces, líquida y exigible. Entonces, si todavía no está vencida el plazo, no es exigible. Y me la están ejecutando. No tengo excepción de inhabilidad de título en la ejecución de sentencia, ¿sí? Entonces, ese planteo se introduce por la falsedad. Esto es una creación, digamos, jurisprudencial, ¿no? El juez debería haberse dado cuenta que no es exigible y no debería haberla proveído, pero bueno, puede pasar, ¿sí? En cambio, en el caso del título ejecutivo, digamos, estamos hablando de un título al que la ley le otorga una presunción de certeza. Es la ley la que otorga a ese título una presunción de certeza, ¿sí? Ese título, ese cheque, pagaré, ese certificado de deuda de expensas, la ley presume que es auténtico. ¿Por qué? Porque o sea, esto es para facilitar el tráfico jurídico, ¿no? Para facilitar las cuestiones financieras. Entonces, por eso es que la ley le confiere a determinados títulos esta presunción de autenticidad. Por eso decimos que una de las diferencias entre un proceso de conocimiento y un proceso ejecutivo
es que en el proceso de conocimiento se parte de la incertidumbre y se llega con la sentencia a la certeza. En cambio, en el proceso ejecutivo se parte de la certeza, ¿sí? O de una presunción de certeza, y muchas veces se termina en una incertidumbre. En el caso de que haya oposición de excepciones, o que el juez haga lugar a la oposición de excepciones. Ese título ejecutivo tiene que bastarse a sí mismo, es decir, tiene que surgir de ese mismo título todos los elementos. La suma de dinero, líquida, exigible, o sea, el plazo, tiene que aparecer el legitimado activo, el legitimado pasivo, el lugar de expedición del título para poder determinar la competencia del juez, ¿sí? Eso significa que el título ejecutivo tiene que bastarse a sí mismo, ¿sí? Y los títulos ejecutivos, ustedes saben que están previstos en el artículo, es el 521, 518, yo con los números soy tremenda. 521, ¿sí? Los títulos que traen aparejado de ejecución son el instrumento público, presentado en forma que tenga vía ejecutiva, obviamente, el instrumento privado, reconocido o con firmas certificadas. Si tiene firmas certificadas, ya está. Si no, voy a tener que preparar la vía ejecutiva para que el deudor me lo reconozca, ¿sí? La cuenta aprobada o reconocida, es decir, la cuenta corriente mercantil, lo que se llama cuenta corriente mercantil, ¿sí? La letra de cambio, la factura conformada, el cheque, el pagaré, o sea, los papeles de comercio, el crédito por alquileres, o los demás títulos ejecutivos que traigan aparejada ejecución conforme la ley, ¿sí? Y después en otro artículo está el crédito por expensas comunes, ¿sí? También va a ser título ejecutivo la deuda de tarjeta de crédito. Vamos a tener que preparar la vía, ¿sí? Pero el saldo bancario de tarjeta de crédito también es título ejecutivo. Y así hay muchos que están previstos en diferentes leyes, ¿sí? Este es meramente enunciativo el artículo. Pero estos títulos son creados extrajudicialmente. Son extrajudiciales, a diferencia de los títulos ejecutorios, que surgen del Poder Judicial. Profe, Sí. yo tengo una duda sobre tercerías, el artículo 103, ¿a qué se refiere con connivencia entre terceristas y embargado? Que Esa se palabra es pongan la de que acuerdo no... para joder para, para jorobar al embargante. Es decir, se ponen de acuerdo, ¿no? Se complotan para decir, vos presentate como tercero, decís que esto es tuyo, que tenés un mejor derecho, eso es, esa es la connivencia. Gracias. Cristina, ¿te puedo hacer una consulta sobre amparo? Que yo a esa clase no fui. Yo presento la demanda, ¿no? Ahora, sobre las medidas cautelares que yo puedo trabar en un amparo, no sé, de salud, ¿son las mismas que figuran en el Código Procesal o son otras especiales? No, lo Porque que pasa es que puede ser en que un haya una amparo, medida cautelar de innovación o algo así con respecto a los amparos y eso. las medidas cautelares que más se traban en los amparos son las medidas cautelares innovativas. Claro. ¿Sí? Y Es la medida cautelar innovativa o lo que se llama una tutela anticipada o una anticipada, sentencia anticipada. para que lo traten antes de tiempo, ¿no?
o rápidamente, ¿Cómo? algo así. ¿Consistía en que lo traten antes de tiempo o rápidamente? El tema es así, yo hago un amparo. ¿Cuánto puede durar un amparo? Un proceso de amparo más o menos puede llegar a tardar unos 3 meses, más o menos, 2, 3 meses. Ahora, si la persona necesita oxigenoterapia domiciliaria, o sea, necesita tener un concentrador de oxígeno porque no puede respirar, ¿sí? Yo no puedo esperar ese tiempo. Imposible esperar ese tiempo. Entonces, ¿qué pido? Pido una medida innovativa o una tutela anticipada o una sentencia anticipatoria, donde lo que pido es que el juez dicte un despacho que me haga lugar, o sea, lo mismo que yo estoy pidiendo, por eso se llama también sentencia anticipatoria o tutela anticipada, ¿no? Porque coincide con el objeto de la prestación. Coincide, lo mismo que estoy pidiendo como el objeto principal del amparo, lo estoy pidiendo en la medida cautelar, pero que me adelante la jurisdicción. Claro. ¿Por qué? Es como que se cumpla con la pretensión antes de la resolución. Exactamente. En el mientras tanto, cumplime. Si Bien. después resultó que en la sentencia no tenía derecho, bueno, será una cuestión económica. Bien. Pero se privilegia, digamos, el acceso, en este caso, el acceso a la salud y a la vida antes que una cuestión económica. Claro. ¿Sí? Ahí entonces, Por eso es importante cuando yo pido una medida innovativa, un embargo en un amparo no vamos a pedir, una anotación general, una anotación de litis no vamos a pedir, ni una inhibición general de bienes, ni nada por el estilo. Las medidas que se piden normalmente son o la innovativa o la de no innovar, ¿sí? claro. Porque suponete, a mí me están avisando que yo mañana o que la semana que viene me quedo sin obra social. Me cortan la obra social por X motivo, ¿sí? Y resulta que yo tengo que terminar un tratamiento médico que me va a llevar un mes más y que de eso depende mi vida. Si yo no lo termino, me muero. Entonces ahí voy a pedir una medida de no innovar. Manteneme en la obra social hasta que no me cortes la obra social, manteneme que tengo que terminar esto hasta que termine el tratamiento, ¿sí? Entonces ahí va a ser una de no innovar. Y si no, va a ser una innovativa. Adelantame lo que te estoy pidiendo porque hay una cuestión de urgencia. Esas básicamente son las dos grandes medidas cautelares que se piden en los procesos de amparo. Claro. Puede haber otras, ¿sí? Pero básicamente son esas las medidas cautelares que pedimos en los procesos de amparo. Bien. Y generalmente va acompañada con la demanda. ¿Se escucha? ¿Se Sí. cortó? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, sí. Generalmente va Parecía acompañada como con que la se- demanda. ¿Cómo? Generalmente se acompaña con la demanda, la medida cautelar. Se pide, sí, se pide en la Bien. misma demanda, sí, se pide en la misma demanda. ¿Y cómo acredito la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora? Yo normalmente lo que hago es pedirle a mis clientes un certificado médico que sea bien clarito, puño y letra del médico nomás, ¿no? Pero que diga, paciente fulana de tal, con diagnóstico tal, requiere en forma urgente tratamiento de quimioterapia, tratamiento de radioterapia, tratamiento de oxigenoterapia domiciliaria, tal lo que sea.
Caso contrario, se aumentará, puede haber un rebrote de la enfermedad, puede perder el ojo, puede perder la vista, puede perder, no sé, si no me dan ya el implante coclear, por ejemplo, en un caso de una nena, un amparo que hice hace poco, el implante coclear, necesitaba la chiquita. Y si tardamos y damos vuelta, va perdiendo capacidad auditiva que no se puede recuperar. Entonces, eso lo pone el médico en un certificado, listo, ahí tengo la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas. Bien, y En después, los amparos de salud, cuando se presenta, el juez corre traslado a la otra parte. el juez, claro, el juez, si estamos hablando de provincia, Sí. de la ley de provincia, el juez va a correr traslado de la demanda por 5 días. ¿Sí? ¿Y ahí la otra parte se puede oponer al cumplimiento o no? A veces lo que hacen es apelar las medidas cautelares, ¿sí? Pero las apelaciones son con efecto devolutivo, Claro, o sea que yo claro. igual tiene que cumplir mientras tanto. En el caso del Estado, Ministerio de Salud, IOMA, cualquier organismo estatal, apelan por apelar nada más. Apelan por apelar, pero tienen que cumplir lo mismo. Pero es habitual que, ahora no tanto, hace unos años apelaban todo, ahora las medidas cautelares no apelan tanto. Pero bueno, si la apelan es con efecto devolutivo. Esto del certificado médico es muy importante. A veces, si no, por ahí los jueces son, capaz que si es una cuestión, supónganse, me pasó la otra vez con una señora que tenía alrededor de 70 años y necesitaba unos audífonos, ¿no? Necesitaba unos audífonos y lo había pedido a IOMA y IOMA no se los daba y les daba vuelta y los necesitaba y no escuchaba nada, sino, pero bueno, lo que yo les decía hoy, que les explicaba el tema ante la pregunta de Sofía, de reanudar el plazo. Hace un año que estaba esperando los audífonos la mujer. Yo pedí la medida cautelar, a sabiendas que me la iban a denegar. Porque el juez dice, una mujer de 70 años, está bien, escucha poco, pero para lo que hay que oír, pero esperó un año, que espere 1 año y 3 meses. ¿Sí? No pasa nada. Diferente es el caso de un chico. ¿Sí? Totalmente distinto. De un chico que tiene que ir a la escuela y que si no escucha lo que la maestra le dice, no escucha a sus compañeros, queda aislado, tiene una cuestión de aprendizaje social, un montón de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, fíjense, la misma situación se valora diferente, ¿no? En un caso y en otro. En el caso de un niño, seguramente se lo dan, por más que hace un año que lo está esperando. Es más, se lo dan con más razón, porque hace un año que lo está esperando y no debiera haber esperado ni un mes. ¿Se entiende? Porque se entiende que hay una cuestión, aparte hay otro bloque de constitucionalidad. Siempre cuando metemos un amparo, nosotros, cuando interponemos un amparo, hablamos del bloque de constitucionalidad que está vulnerado, ¿no? Entonces, en el caso, si es una persona con discapacidad, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y si además es niño, a eso se le suma el eje de niñez.
tenemos dos bloques, dos ejes de protección, ¿sí? Claro, son los sectores vulnerables. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos sumando, ¿no? No digo, a ver, no quiero que sea malinterpretada, no digo que una persona de 70 años, pero a sabiendas yo pedí la medida cautelar y dije, mire señora, es probable que no nos la den. Claro. Y no me la dieron. Uno ya tiene el timing, ¿no? De cuándo sí y cuándo no. Es como el tema de una cama en un hospital, queda una cama y dos pacientes que la necesitan y se da prioridad al más joven siempre. Si es un niño o un adulto. La ley es la 19... La ley de amparo, No, 13928, ¿no? 13928. La ley de provincia, 13928. Bien. Sí. ¿Y hay que, para Sí, el examen hay que saber esa o la de nación también? ¿Para el examen entra la de provincia o la de nación también? Entran las dos. Ah, bien. Entran las dos. Bien. Sí, sí, entran las dos. ¿Sí? Bien. La ley de nación es una ley muy vieja, muy vieja, muy vieja. En cambio, la ley de provincia es una ley nueva, que está muy actualizada. Fíjense que prevé en el artículo 7 el amparo por derechos de incidencia colectiva, cuestiones que la ley de nación no toca para nada. Claro. Bien. La ley de nación es medio como que ya ha quedado prácticamente muchísimo de su articulado derogado, digamos, y porque el artículo 43 de la Constitución, digamos, le da una amplitud mucho mayor al amparo que lo que le da la ley. Entonces, obviamente, que estamos al artículo 43 de la Constitución, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Qué hora es? A las 9:05 ya. ¿Alguna otra duda? Hablamos de tercerías, hablamos de amparo, hablamos de ejecución de sentencias. De las tercerías, estudien, tengan bien en claro hasta qué momento podemos interponer cada una, ¿sí? Y cuáles son los efectos de cada una. ¿Sí? Eso lo tienen que tener bien en claro. Vieron que yo les hice un cuadrito bastante fácil para estudiar, con las cuestiones comunes y las específicas de las de dominio y de la de mejor derecho. ¿Sí? Pero tengan bien en claro eso para estudiar tercerías. ¿Sí? ¿Hasta cuándo puedo interponerla? Y hasta cada una. La de mejor derecho. Si yo soy el tercero que vengo y digo, un momentito, yo tengo derecho a ser pagado con preferencia cuando se remate este bien. Yo tengo un derecho preferente. A mí me tienen que pagar primero en esta subasta. Entonces, ¿hasta qué momento la voy a poder interponer? Hasta antes que se haya dado la subasta, porque si no después no tenés nada que reclamar. ¿Hasta antes que qué? Hasta antes, porque si no, no tenés nada que reclamar. Cuando ya se le pagó a la otra persona, por más que vos tengas un derecho preferente, ya está, lo perdiste. Exactamente, digamos. Antes de que se le pague al acreedor. Pero la subasta se puede hacer, ¿sí? La subasta se puede hacer, pero hasta antes de que se le pague al acreedor. En el caso de la de dominio, ¿hasta qué momento la voy a poder interponer? Si yo digo, este bien es mío. También hasta antes. Entregar la cosa, la posesión. Exactamente, hasta antes de entregar la cosa, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión de pensarlo y analizarlo así, ¿sí? Y bueno, estudiar eso, los efectos de cada uno, y de cada una de las tercerías, y el tema de lo que tenemos que acreditar cuando el tercero
interpone la tercería, tiene que acreditar que su derecho es verosímil, ¿sí? La verosimilitud en el derecho. Y si no puedo acreditar la verosimilitud en el derecho, bueno, podré dar una fianza, ¿sí? Podré dar una fianza. Y si se presenta un tercero, interpone una tercería, ya sea de dominio o de mejor derecho, ¿qué puede hacer el acreedor, el que está ejecutando? ¿Qué podrá hacer? Che, vinieron y me plantearon una tercería sobre esto que estoy ejecutando. Y ahora, si sale bien la tercería, ¿qué podrá hacer el acreedor? ¿Podrá pedir una medida cautelar para asegurarse el cobro? Podrá pedir una mejora en las medidas cautelares, una mejora en el embargo, una ampliación, ¿sí? Que se amplíe, que se mejore, porque resulta que si prospera la tercería, yo me quedo sin bien embargado. ¿Mm? Eso es lo que dice el código. Si ustedes se ponen a leer el código contempla esos supuestos, ¿sí? No cosas raras, ninguna cosa rara. ¿Mm? El 102. Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias. Bueno, trabame un embargo sobre otro bien, ¿sí? Mientras tanto. Una cosa importante, la tercería, cualquiera de las dos, debe interponerse contra los dos, o sea, yo demando a los dos, ¿sí? Es un litisconsorcio pasivo necesario, previsto en el artículo 101. Eso también es importante. ¿Alguna otra duda? Lean el tema de los incidentes, eso es sencillo, los incidentes, es re lindo. No, de verdad, los incidentes es fácil. Las clases de incidentes, ¿no? Los que tienen una tramitación específica, y los que no, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el del beneficio de litigar sin gasto. Bueno, el artículo 78 me dice cuál es el trámite. Yo tengo que presentar 3 testigos, o puedo presentar 2, si tengo alguna otra prueba para ofrecer, tengo que adjuntar el interrogatorio de los testigos, ¿sí? Se corre vista, prevé una regulación específica. En el caso de las medidas cautelares también, tiene una regulación específica, ¿sí? Tengo que acreditar el peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho, la contracautela, todo eso. Eso prevé una regulación específica. Entonces, son autónomos. En cambio, están los genéricos que no tienen ninguna regulación específica. Cuando el código dice, tramitará por las normas del incidente. Bueno, genérico. Las normas del incidente. ¿Cuál? 175 en adelante. Que tengo que acompañar las copias del expediente principal, se corre traslado por 5 días, se contesta la demanda incidental, se puede ofrecer prueba y el juez fija 10 días para la prueba, para producir la prueba. Me voy a quedar sin batería, un segundo. A ver, vamos a enchufar esto. Bien, bueno. Así que repasen también, estudien incidentes, ¿sí? De astraintes, ¿hay alguna duda de astraintes? Noelia, ¿te quedó claro? Sí, me ¿Qué quedó me habías preguntado de astraintes? que es para las condenas de hacer, y como lo explicó hoy, me quedó bien claro. Claro, No, la claro. verdad, Sí, por mi sí. parte no tengo ninguna duda más. Porque bueno, después lo del juicio ejecutivo está más desarrollado en la orilla 15. Sí, claro. Sí, sí. Así era eso. Juicio ejecutivo.
con la estructura de la ejecución de sentencia, pero no me daba cuenta de eso, era algo sencillo en realidad, pero me había trabado. Buenísimo, buenísimo. Sí, las astraintes no solamente son para una sentencia, ¿no? También podemos aplicar astraintes, pedir que se apliquen astraintes en el caso de las medidas cautelares en los amparos. Es re común en los amparos. Es muy, muy común en los amparos pedir astraintes ante el incumplimiento de las medidas cautelares, en los amparos de salud, ¿no? Tiene que dar la medicación cada 30 días, y pasan 45, tiene que hacerse ya la próxima aplicación de quimioterapia y no tiene las drogas, ¿sí? Entonces pedimos una intimación bajo apercibimiento de aplicarse astraintes, ¿sí? Yo ahora incluso estoy pidiendo que las astraintes, en algunos casos graves, que las astraintes se hagan efectivas sobre el bolsillo del funcionario a cargo del organismo, ¿no? Bueno, si es el ministro de Salud, que las pague Goyan, si es que las pague el que las tiene que pagar, claro. Pero bueno, estoy pidiendo eso y me los están... salió un fallo de la Corte Suprema, después se los paso, les pongo los datos si lo quieren leer en el Classroom, porque no lo tengo acá, es un fallo reciente, de marzo de este año, de la Corte Suprema, donde aplican astraintes a los funcionarios a cargo. Así que y acá hay un juzgado que hace lugar a esos pedidos. Porque si no, pareciera que no... Yo tengo, por ejemplo, algunos amparos con gente que está esperando la medicación desde febrero. Medicación que tienen que tomar en forma mensual, y desde febrero están esperando. Imagínense esos tratamientos de salud. Hay enfermedades que cuando se dejan de tomar, por ejemplo, la artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune que cuando se suspende, se interrumpe el tratamiento con las drogas biológicas, hay como un rebrote de la enfermedad, recrudece la enfermedad. Entonces es tremendo la interrupción de esos tratamientos de salud. Así que bueno, pero bueno, tratando de que se cumpla con los mandatos judiciales. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo por ahora estoy pintado. Bueno. ¿Quién dijo eso? Yo, Alan. Alan. Mañana arranco a estudiar, que yo estuve rindiendo esta semana, así bueno, que estuve con... Dale que vas a tener que meterle pata. Sí. Bueno, hemos quedado 10, así que algunos se han ido en el camino. Un gusto haberles visto las caras, haber hablado con ustedes. ¿Les surge alguna duda más? ¿Tienen otra duda? Mañana arranqué con el tema y me apareció, me la hacen por mail, no hay ningún problema. ¿Sí? Gracias, profe, y yo le quiero agradecer que siempre ha sido tan clara. La verdad que siempre me responde enseguida, pero no le pregunto más nada, ya está. No te preocupes, Noelia. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chau, Gracias, chau. Cristina. Les Nos mando vemos. un cariño, un beso. Adiós. Nos vemos y mucha suerte en el examen. Gracias.